Advertencia: estos videos son hechos con fines de entretener. No busco decir que los personajes que aparecen en los mismos serán confirmados en el juego. Para eso, agregamos un porcentaje de aparición en el análisis. Simplemente vemos un moveset para un personaje de videojuegos, por más que este nunca llegue a Smash. ¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a Análisis Smash, la sección del canal en donde analizamos a un personaje de videojuego, viendo quién es, cuán posible es su inclusión al juego con un porcentaje de aparición, según mi criterio, en base a los pros y contras que tiene el personaje para aparecer en Smash, además de un análisis a sus posibles movimientos especiales y Smash final. En esta oportunidad, Phoenix Wright. Phoenix Wright es el abogado definitivo, reconocido por darle la vuelta a los casos inesperadamente, consiguiendo que el acusado sea declarado inocente, así como encontrando al verdadero asesino. Phoenix es el principal protagonista de la mayoría de los juegos de Ace Attorney, y ha aparecido en prácticamente todos. En cuanto a su apariencia, destaca no solo por su talento como abogado, sino también por su peculiar y llamativo peinado pelo pincho, que ha tenido desde niño, y este lo representa. Viste de traje color azul, camisa blanca y una corbata fucsia. Phoenix es un personaje decidido y fiel a sí mismo, incluso si la mayoría comentan que la declaración que haga suene completamente absurda. Muy bien, ya hemos echado un pequeño vistazo a quién es Phoenix Wright. Empecemos con su análisis Smash. Phoenix Wright, universo, Ace Attorney, desarrolladora, Capcom, distribuidora, Capcom, porcentaje de aparición, 30%, poco probable. Continuemos con los pros y contras que tiene el personaje para aparecer en Smash. Pros: 1. Es un personaje popular y carismático. 2. Capcom ya ha colaborado antes con Nintendo para la inclusión de contenido a Smash. 3. Él junto a Dante son los personajes que tienen más probabilidad de ser incluidos al plantel, para representar a Capcom como DLC en el segundo Fighter Pass. 4. Todos sus juegos fueron exclusivos de consolas de Nintendo en el pasado, como Game Boy Advance, Nintendo DS y Nintendo 3DS. Contras: 1. Capcom ya pudo haber traído todo el contenido que planeaba para Smash. 2. Compite con Dante para ser el representante de Capcom en Smash. 3. Diseñarle un moveset puede ser algo complicado, sin embargo, no es imposible, y eso es lo que veremos a continuación. Los movimientos especiales y Smash final de Phoenix Wright. Ataque especial normal, Investigate. Cuando juegues como Phoenix Wright, los jugadores podrán notar que encima de su pantalla de daño hay 6 iconos de carpeta. Estos iconos por defecto aparecerán oscuros, pero cuando Phoenix usa Investigate, este se arrodillará y buscará evidencia en el área circundante. Hay una probabilidad de 70-30 de que sea una buena o mala evidencia respectivamente. Independientemente de lo bueno o lo malo, esta evidencia se muestra en una de las 6 carpetas sobre el porcentaje de daño de Phoenix. Estas evidencias pueden ser utilizadas con el ataque especial hacia adelante de Phoenix Wright. Si se usa en el aire, Phoenix no tendrá más pruebas. Además, puedes realizar una de sus burlas para deshacerte de la última evidencia que obtuviste, pero obviamente quedarás expuesto a ataques. Ataque especial hacia adelante, Evidence. Phoenix Wright mostrará la evidencia de la carpeta más a la izquierda que tenga en ese momento. Hay 6 tipos diferentes de evidencia buena que se pueden obtener y otros tipos de evidencia mala. Es posible tener múltiples evidencias buenas o malas mezcladas. Los 6 tipos de evidencias buenas son: carpeta. Phoenix lanzará hacia adelante su carpeta con evidencia. Esta se abrirá y soltará un montón de hojas que caerán lentamente, provocando múltiples hits y un daño del 8%, similar a este ataque de hiena de KOF. Además, el oponente quedará atrapado en esta lluvia de hojas, por lo que puedes aprovechar para rematarlo. Cuchillo. Phoenix lanza hacia adelante un cuchillo que obtuvo como evidencia. Este provocará un 10% de daño en los oponentes. Reloj. Phoenix enseñará hacia adelante un reloj de pulsera que obtuvo como evidencia. Este, al entrar en contacto con un oponente, lo ralentizará y provocará un pequeño daño del 3%. Veneno. Phoenix lanzará hacia adelante un frasco de veneno que obtuvo como evidencia, el cual, al entrar en contacto con el oponente, le provocará un daño del 5% y un daño continuo por envenenamiento. Fotografía.
Phoenix sacará una foto con su cámara, la cual mareará al oponente con el flash, pero no producirá daño. Oso de peluche. Phoenix sacará un oso de peluche y lo arrojará hacia adelante. Este funcionará como un Mr. Saturn. Provocará solo un daño del 3%, pero romperá escudos. Las evidencias malas serían objetos de Smash, los cuales tendrían efectos negativos en Phoenix, como una bomb que le explota en la mano, o un hongo que lo encoge. Ataque especial hacia abajo, Objection. Phoenix realizará su clásico movimiento de Objection, donde aparecerá un gran diálogo con letras rojas que dirá Objection. Este ataque funcionará como counter. Phoenix, al realizar su especial hacia abajo, tendrá una pose pensativa, entonces si alguien lo golpea, contraatacará diciendo Objection, golpeando con el diálogo con letras rojas, provocando un daño del 15%. Ataque especial hacia arriba, Achoo. Phoenix estornudará hacia abajo, enviándolo al aire. La subida del cuerpo de Phoenix provocará un daño del 6% y el estornudo un 5%. La recuperación no será muy buena. Smash final, Case Closed. Phoenix Wright apuntará hacia adelante y lanzará un gran destello gravitacional frente a él, similar al inicio de la Smash final de Shulk. Mientras hace esto, grita "Te llamo al estrado". Solo un oponente podrá quedar atrapado en el flash, y este será enviado a un tribunal. Aquí inicia una cinemática donde el oponente capturado se para detrás de un podio en la sala del tribunal. La cámara se mueve dramáticamente de un lado a otro entre Phoenix y el oponente atrapado, al igual que en los juegos de Ace Attorney. Phoenix comenzará el caso gritando "El que realmente cometió el crimen fuiste tú", y señalará al oponente que es bombardeado con ataques mientras se ve sorprendido. Volviendo a Phoenix, posa dramáticamente con los brazos en jarra, mientras dice "Es hora de cerrar este caso". La cámara se acerca al juez, el cual levanta su martillo y grita "El tribunal encuentra al acusado culpable", golpeando el mazo. Este golpe envía una explosión por toda la escena de la sala del tribunal y entrega un gran daño del 45% al oponente, que es enviado a volar. Muy bien, es momento de ver su posible escenario y paletas de colores. En cuanto a su escenario, será The Courtroom, un escenario bastante pequeño, un tribunal. Los jugadores luchan en el centro de la sala del tribunal, pueden saltar detrás de los podios para la defensa y el enjuiciamiento. Muchas personas y el juez observan mientras la batalla continúa. A veces, la multitud de la izquierda o derecha pueden emocionarse por la batalla y ponerse de pie, haciendo imposible ver a los personajes, es decir, taparán la pantalla. Y a veces, toda la corte caerá en un frenesí, momento en el cual el juez solicitará orden, golpeando su martillo y creando varias ondas de choque, que otorgarán daño a los jugadores. Además, ciertos personajes de la serie Ace Attorney pueden venir a las gradas para realizar cameos. En cuanto a su paleta de colores, es la siguiente: azul, el traje principal de Phoenix Wright en Ace Attorney; Bordeaux, basado en el traje de jefe fiscal de Miles Edgeworth; beige, basado en el traje del fiscal amante del café, Godot; verde, basado en el detective Gumshoe; negro, basado en el traje de Mia Fey; amarillo, basado en el traje de Athena Six; púrpura, basado en el traje de Maya Fey; rojo, basado en el traje de Apollo Justice. En conclusión, Phoenix Wright es un gran personaje con un gran carisma, el cual sería una gran inclusión al plantel de luchadores de Smash, teniendo un moveset variado, diferente y sobre todo divertido. Como vieron, pese a ser un abogado, se puede inventar un moveset interesante y único, haciendo que el personaje combata, tal y como sucedió en Marvel vs. Capcom 3. Su inclusión dependerá de Capcom, de si ellos eligieron a Phoenix para representarlos en el Fighter Pass 2, y también dependerá de si Nintendo ha guardado un lugar para un personaje perteneciente a Capcom. La relación de estas dos compañías es muy buena, agregando contenido incluso hasta en la última presentación, con los trajes Mii de Monster Hunter y Arthur. Phoenix Wright compite cara a cara con Dante de Devil May Cry para ser el elegido de Capcom. Habrá que ver si la exclusividad que supo tener en Nintendo le da la ventaja por sobre Dante, donde los juegos de Ace Attorney solo habían estado en las consolas de la gran N. ¿El abogado logrará llegar a Smash? Al menos como traje Mii o espíritu.
o sorprenderá a todos perteneciendo al Fighter Pass como luchador. Los estaré leyendo en la caja de comentarios. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.